Vamos a calcular la fórmula molecular del siguiente compuesto, que dice, un compuesto orgánico tiene la siguiente composición centesimal: carbono 12.78, hidrógeno 2.13%, y bromo 85.09%. Inciso A, calcular la fórmula empírica. Inciso B, sabiendo que 3.29 gramos de dicho compuesto gaseoso ocupan 392 mililitros, medidos en condiciones normales, calcular la fórmula molecular. Cuando nosotros hablamos de condiciones normales, ustedes saben muy bien que hablamos de una temperatura de 273 grados Kelvin y una presión de una atmósfera, sabiendo que R es una constante de 0.082, atmósfera, litros, mol, grados Kelvin. Para encontrar la fórmula molecular tenemos que encontrar primero la fórmula empírica, como lo hemos hecho en otros ejercicios. Para la solución de este problema tomamos una base de cálculo. Tomamos 100 gramos del compuesto, puesto que no indica cuánto. Tomamos 100 gramos de compuesto y calculamos la masa de cada uno de los componentes según su porcentaje de lo que están presentes. El carbono, como está al 12.78, tendrá 12.78 gramos. El del hidrógeno, que representa el 2.13%, entonces el 2.13% de 100 son 2.13 gramos. El bromo representa 85.09, que el 85.09% de 100 gramos serían 85.09 gramos. Ya que tenemos la masa de los componentes, encontramos los números de moles. Recuerden que tenemos que encontrar los subíndices dividiendo entre el número de moles menor. Por lo tanto, calculamos los moles de cada uno de ellos. Número de moles de carbono son 12.78 entre su masa atómica, tabla periódica. El del hidrógeno 2.3 entre 1 y el del bromo 85.09 entre 79.9. Puede ser 80 también aquí. Al dividir cada uno de ellos tenemos número de moles del carbono 1.065, número de moles del hidrógeno 2.13 y número de moles de bromo 1.065. Ya que tenemos los números de moles de cada uno de ellos, recuerda que estos son moles, moles, moles y moles. Dividimos entre el menor, dice, para encontrar los subíndices de los elementos del compuesto, dividir entre el menor valor de los números de moles. Carbono sería, el número del menor sería 0.065, ¿verdad? Lo dividimos entre sí mismo, encontramos 1. El del hidrógeno, 2.3 entre 1.065 nos dará 2. Y el de bromo, 1.065 entre sí mismo nos da 1, puesto que el 0.65 es el menor. Ya que encontramos los valores, estos representan los subíndices de mi fórmula, de la fórmula empírica, que va a ser carbono 1, hidrógeno 2 y bromo 1. Calculamos el peso molecular de la fórmula empírica porque nos va a servir para encontrar el factor. Entonces tenemos que el peso molecular de la fórmula empírica es 93.9. Esto sale de la multiplicación de un átomo de carbono más 2 átomos de hidrógeno más un átomo de bromo, según su masa atómica de la tabla periódica. El siguiente paso es hallar la fórmula molecular. Hay que encontrar el factor. Dice, para hallar la fórmula molecular, dividir el peso molecular del compuesto dado entre el peso molecular de la fórmula empírica. Y aquí encontramos el factor. Pero dense en cuenta que el peso molecular, el problema no lo da directamente, pero sí nos dan algunas condiciones de ese compuesto. Dice que tenemos 3.29 gramos medido a condiciones normales. Estamos hablando que este compuesto es un gas. Aquí dice compuesto gaseoso. Entonces utilizamos nuestra fórmula de los gases ideales, que dice PV es igual a nRT. Aquí dentro de esta fórmula está inmiscuido el peso molecular, donde en los números de moles. PV va a ser igual a la masa RT sobre el peso molecular, que los números de moles es igual a la masa sobre el peso molecular. Despejamos el peso molecular y nos va a quedar la masa por R por T
entre la presión por el volumen. ¿Ok? Sustituimos los valores. Masa 3.29, R es 0.082, atmósfera, litros, mol, Kelvin. Y la temperatura a condiciones normales sabemos que son 273 grados Kelvin. Entre la presión que es 1 y el volumen, aquí está en mililitros, hay que convertirlos a litros. Nada más dividimos entre 1000 y tenemos 392.0392. Al hacer toda la operación vamos a encontrar el peso molecular, que dice que es igual a 187.88 gramos mol. Ya que encontramos el peso molecular, lo sustituimos en la fórmula del factor. 187.88, que es el peso molecular del compuesto, según las condiciones dadas, entre el peso molecular de la fórmula empírica. Esta es mi fórmula empírica. Esta es su fórmula empírica, el peso molecular. Lo dividimos y nos da un valor de 2, da 1.99. 2. Este 2 vamos a multiplicar los subíndices de la fórmula empírica. 2 por 1, 2 de carbono. 2 por 2, 4 de hidrógenos. Y 2 por 1, 2 de bromo. Así que mi fórmula molecular va a ser C2H4 bromo 2. ¿Cómo podemos corroborar esto? Pues saquemos el peso molecular de mi fórmula molecular y nos va a dar el peso de mi fórmula molecular, que va a ser aproximado al que tenemos acá. 187.8, ni más ni menos, son casi equivalentes o iguales. De esa manera encontramos la fórmula molecular cuando nos dan condiciones de ese compuesto en forma gaseosa.